Hola, hoy vamos a hablar de un tema sumamente delicado, que se trata de la depresión en el autismo. Y digo sumamente delicado porque de partida las personas autistas tenemos 4 veces más posibilidades de tener depresión que las personas neurotípicas. Y además tenemos depresiones mucho más fuertes que se arrastran a lo largo de repente de toda la vida o son más recurrentes. Por ejemplo, podemos tener una depresión cuando éramos jóvenes, después otra a mediana edad, después vuelven las depresiones. Es un tema bastante complicado. No hay ningún estudio científico ni nada que diga que la depresión venga asociada con el autismo. Es, esto tiene es una causa multifactorial. Tiene que ver con los problemas externos y con los problemas que nos produce justamente el autismo. Pero no es un problema que tenga que ver con, o sea, que venga asociado con el autismo. Las depresiones pueden darse en cualquier edad. Incluso los niños pueden tener depresión también. Existe mucho. Pero lo más como típico, lo más común es que empiecen en la adolescencia. ¿Y por qué pasa esto? Esto ocurre porque en la adolescencia, o sea, cuando son niños, todos juegan, a lo mejor el otro es más raro que el otro, pero cuando llega la adolescencia, los niños, los jóvenes, digamos, los jóvenes autistas, empiezan a ver ya más diferencias entre ellos y entre las otras personas. Que las otras personas se desenvuelven más, que se juntan, que se ríen, y él o la niña autista le cuesta más socializar, le cuesta más integrarse. Por ejemplo, empiezan a ocurrir cambios físicos. Al autista ya le cuesta eso, cambios físicos normales que a cualquier persona le pasan, pero además cambios emocionales y cambios psicológicos también. Entonces, y además empiezan a ocurrir cosas que el autista no estaba acostumbrado y le cuesta mucho adaptarse. Por ejemplo, empiezan a hacer fiestas, reuniones. La interacción social se vuelve mucho más importante. Empiezan a los jóvenes a gustarle las niñas o qué sé yo. Empiezan los romances. Y ahí empiezan los problemas graves porque la interacción se complica mucho. Al joven autista o a la niña autista le cuesta mucho más involucrarse con el resto. ¿Y qué pasa con esto? Se empieza a sentir diferente, empieza a sentir que no cuadra, empieza a sentir que no calza, se empieza a sentir menos, le empieza a bajar el autoestima. Perdón. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan las depresiones. Se empieza a deprimir. ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo no puedo? ¿Por qué a mí no me consideran? ¿Por qué no me invitan? También pasa con los niños, pero acá ya es mucho más grande. Porque es, es, es un mito eso de que las personas autistas no queremos tener amigos. Se me cierra muchísimo la garganta con los cambios de temperatura. Que no querramos tener amigos o no querramos socializar. Eso es absolutamente un mito. Nosotros queremos socializar. A veces no, muchas veces no. Pero también nos gusta que nos consideren. Pero por ejemplo, no, si llegaran a invitarnos a una fiesta, la fiesta está llena de luces, de cosas, de una cantidad de cosas que a nosotros no nos superan. Entonces, ¿qué siente una persona autista cuando ve que en una fiesta está pasando mal? Porque todos los agentes estresores son muy grandes y ve que toda la gente está disfrutando, pasándolo bien, bailando, riéndose y la persona está mal. Y después viene la otra fiesta, entonces viene el miedo y empieza a producirse un círculo vicioso muy espantoso que al joven lo empieza a complicar bastante.
Empiezan los rechazos del sexo opuesto también, porque que la persona es rarita, o que dice cosas que no debe decir, o que camina raro, mil cosas. Entonces, ahí ocurre esto. Yo, para los padres, para los cuidadores, yo les recomiendo, porque ocurre también que con esto de la depresión, además de tener los síntomas típicos de la depresión, aumentan los síntomas propios del autismo. O sea, por ejemplo, se lo digo a los padres y a los cuidadores para que estén atentos ante esto. Empieza a ocurrir, por ejemplo, que el niño o que el joven empieza a tener más conductas repetitivas, por ejemplo, a mecerse más, por ejemplo, o hacerlo de una forma más fuerte, más violenta. También puede ocurrir que se ponga más introvertido, que se vaya más para adentro, que esté más callado, que tenga más problemas para comer, que tenga más problemas para dormir, o que empiece a autolesionarse. Eh, hay, todos los síntomas del autismo se empiezan como a, por ejemplo, que se puede pegar cabezazos, qué sé yo. Por lo general el niño se encuentra, el joven, más agitado también de lo normal, etcétera. Entonces, a todas esas cositas ponerle más, si ven cambios en su niño o en su joven, o en su jovencito, cambios más o menos notorios, sería bueno que se consultara a un especialista para que puedan atacar la depresión a tiempo. Porque estas depresiones se alargan justamente porque el problema no se calma. Seguimos siendo autistas y seguimos tratando de interactuar con personas que no son autistas y que tienen otro modo de moverse y otro modo de hacer las cosas y otro modo de pasarlo bien, y no encajamos ahí. Y nos empezamos a sentir menos, nos empezamos a apocar, a sentir poca cosa, a sentir que no estamos bien. Ahora, ¿cómo le explicamos a un joven autista de que está todo bien, si para él no está todo bien? Yo, como consejo personal, yo lo que le puedo decir a un joven autista es que tengan fe, tengan mucha fe, mucha confianza, porque todo pasa en la vida. La vida pasa muy rápido, la vida, para todos la vida pasa volando. Yo tengo 63 años y en este minuto no tengo ni así ni una pizca de depresión. Porque con la vida uno va aprendiendo, uno se va moldando, se va como mimetizando un poco más, se va como... Y además uno se va dando más permisos. Por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, un joven, no sé, alguien puede deprimirse porque quería ir a la fiesta, pero resulta que a lo mejor lo estaba pasando mucho mejor jugando con sus legos en la casa, pero como quiere hacer todo lo que están haciendo los demás, a lo mejor se frustra por eso. Y resulta que no tiene por qué frustrarse por eso, porque a lo mejor lo está pasando mucho mejor y no es necesario que vaya a la fiesta. Pero, como les decía, yo les digo a los jóvenes que no se angustien, no se alarmen, sigan a su propio ritmo, no se exijan más. Primero tenemos que asumir que somos autistas, que somos distintos, y que aunque nos guste socializar y todo, y que queremos también compartir y tener amigos, a lo mejor la forma de socializar de nosotros puede ser otra. Por ejemplo, a mí, yo no puedo estar en grupo. O sea, puedo estar en grupo, sí puedo. Pero cuando estoy en una situación grupal, no sé a quién mirar, a quién hablarle, por lo general siento que nadie me está escuchando, porque no sé a quién dirigirme, es súper complicado, es muy complicado. Pero todos saben, entonces uno se empieza a sentir tan raro. Entonces, ¿qué pasa? Uno se empieza a dar más permisos en la medida que avanza la vida. Y resulta que uno se da cuenta de repente, a mí, yo lo paso mejor juntándome con una amiga a tomarnos un cafecito, a conversar, o a lo mejor en mi casa.
Y lo pasamos mucho mejor que estando en una fiesta con muchas luces, y con mucha gente, con muchos estresores y con muchas cosas. Y uno se empieza a dar más permiso y a no sentirse culpable, también porque uno se siente como culpable. ¿Por qué? Porque todo el mundo le está diciendo, oye, sale, haz cosas, muévete, no seas flojo, no seas perezoso, se dice, no sé si se dirá flojo en todas partes. Eh, entonces todas esas cosas bajan el ánimo también, pues. O sea, no ser igual al resto baja el ánimo. Es como súper normal. Entonces, eso, entonces los jóvenes autistas tienden a pensar, y yo les digo que están equivocados, que no hay salida, que no hay ninguna salida para lo que están pasando. Y, y por supuesto que incluso, imagínense lo complicado que es esto, incluso las terapias psicológicas, pueden no resultar mucho porque puede que al niño autista también, o al joven autista, le moleste estar contándole a una persona extraña y estar cerca y hablando sobre sus cosas. Entonces, como les digo, es un tema bastante complicado y bastante, otra vez, recurrente. En mi caso, yo tuve una depresión muy, muy grande, cuando tenía como 25, 27 años por ahí. No me acuerdo muy bien la fecha, pero ahí ya me fui a la punta del cerro. Porque la verdad es que a mí lo que me pasó fue que yo sentía que no iba a poder hacer nada en la vida. Porque si yo me conseguía un trabajo, por ejemplo, o sea, ya había dejado la universidad por la crisis de pánico, eh, no seguía estudiando, entonces buscaba trabajo de ventas, como ya les he ido contando eso. Pero, por ejemplo, entraba a una compañía de seguro y me iba muy bien. Soy muy buena vendedora. Pero ¿qué pasaba? Eso de estar ahí con la gente en reuniones, en cuestiones, de repente me venían unos vértigos, se me daba vuelta todo, porque yo no quería estar ahí. Entonces, como yo tiendo a somatizar, y lo único que hacía era irme a la casa y encerrarme en mi pieza y ponerme a llorar fuerte, porque realmente no me sentía capacitada. Y mientras tanto, mis familiares, la gente que me conoce, ¿por qué no saben? ¿Por qué no entienden? Porque el que no tiene esto no lo puede entender. Que tienes que trabajar, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer las cosas como corresponden. Entonces, más aún cuando no había un diagnóstico. Ocurre también, y esto también es otra cosa que tiene que ver mucho, que a las personas autistas, hace tiempo atrás, cuando yo era joven, incluso después también, hace poco empezaron con los diagnósticos bien hechos. Se la diagnosticaba de distintas cosas. A mí me diagnosticaron de esquizofrenia. ¿Por qué? Porque yo de repente decía cosas distintas, porque no sé. Y me empezaron a dar remedios para la esquizofrenia. Imagínense lo que es. ¿Qué me pasó con eso? ¿Saben lo que me pasó? Empecé como a rayarme, empecé a hablarle cera, empecé como a volverme súper loquita, a hacer tonteras, a hacer una tontera detrás de otra. Porque el medicamento me producía el efecto contrario. Como estaba tomando ese medicamento, en lugar de sentirme mejor, me, me, me volvía loca. O sea, me producía como una especie de esquizofrenia medicamentosa, por decirlo así. Y lo peor del caso es que las crisis de pánico se acrecentaban y se acrecentaban y se acrecentaban. O sea, y ahí fue cuando caí en la Gran Depresión. Porque yo no me quería parar de la cama, no quería saber de nada, porque no tenía ni idea de la gente cómo yo me sentía en ese minuto. Yo ir al baño ya era un esfuerzo enorme, porque el corazón se me salía por la boca del miedo
porque tenía crisis de pánico permanente. Yo lo que necesitaba era ayuda, necesitaba mucha ayuda para salir de ahí. No había diagnóstico, tenía un diagnóstico de esquizofrenia, entonces cualquier cosa que yo pudiera decir, yo estaba loca. Y resulta que gracias a Dios, yo tengo un hermano, tenía porque falleció un hermano médico, cuando de repente el psiquiatra de repente dice, como esta niñita no mejora, le vamos a tener que hacer electroshock. ¿Saben lo que es hacerle electroshock a una persona autista? No tiene nada de bueno. Nada de bueno. Menos mal que mi hermano médico dijo, no, yo no encuentro que ella esté para el electroshock, así que no. Y también la fe tuvo mucho que ver ahí porque yo no tenía ni una fe, ni media fe. Pero una tía mía que tenía mucha, que era muy devota de Santa Teresita de los Andes, que es chilena, le hizo como una especie de manda, una cosa así, que si yo salía adelante me iban a llevar a conocer a Santa Teresita. Y resulta que de repente empecé como sí, me llevaron me cambiaron el psiquiatra, eso fue lo que pasó. Y el otro psiquiatra, como tampoco existía el autismo como una condición conocida en ese minuto, este tipo de autismo, digamos, me diagnosticó crisis de pánico, depresión y ansiedad generalizada. O sea, comorbilidades del autismo. Pero por lo menos me empezaron a tratar esas cosas. Y ahí se empezaron a calmar un poco las crisis de pánico, empecé a estar un poco mejor. Llegué a pesar como, no sé, muy poco, si no comía nada. Entonces fue muy complicado. A mi hija, que ya le he contado que también tiene, le diagnosticaron primero, ahora, o sea, estoy hablando de hace 7 años atrás, 6 años atrás, TLP, trastorno límite de la personalidad, o sea, lo que se llama borderline. Y autista. Lo que pasa es que la gente, como antiguamente era así, la gente tiene metido en la cabeza que el autista es la persona que no habla, que solamente se mueve, que balbucea y que no entiende nada de lo que está pasando. Cuando esa gente entiende todo lo que está pasando, les digo al tiro, ¿eh? Esas personas son impresionantes. Están ahí y están bien claritos, solamente que no pueden comunicarse. Pero bueno, pero ese es el concepto del autismo que las personas tienen. No, o sea, solamente por los años 40, por ahí empezó la corriente de que no solamente eso eran las personas autistas también hablábamos, también nos comunicábamos, bien o mal, pero nos comunicábamos. ¿Y qué pasaba? Que nos comunicábamos, pero los científicos descubrieron que teníamos problemas de comunicación, porque si bien hablábamos, había muchas cosas que no entendíamos, muchas cosas que no... Problemas de sociabilización y problemas de rigidez. Entonces, estas personas son autistas. Y quedó clarísimo de que nosotros éramos también autistas. Solamente que hablamos, nos comunicamos un poco mejor, pero nos comunicamos pésimo también, ¿eh? O sea, yo de repente quiero decir una cosa y digo otra que no se me entendió lo que quise decir. Yo creo que todo lo que puedo hacer ahora, todo lo que puedo decir ahora, todo tiene que ver con mi experiencia, con los años. Porque, claro, o sea, sin diagnóstico uno no puede hacer nada, pues si uno no sabe lo que le está pasando. Uno es una porquería de ser humano nomás. Esa es la verdad de las cosas, así se siente uno. ¿Cómo uno no se va a deprimir?
Si uno no puede estar en un trabajo normal, si uno no puede esto, no puede lo otro, no puede acá, no puede allá, ¿cómo uno no se va a sentir mal? Entonces por eso hay que fijarse mucho, porque las personas autistas tendemos a caer mucho en depresiones, y las depresiones de nosotros son bien complicaditas. Por eso yo les hago el llamado a las personas, como les decía adelante, que se fijen muy bien, a los mismos autistas, que se estén fijando cuando se sientan diferentes, que les digan a sus familiares, a sus padres, que vayan para que les den algún medicamento, alguna cosa, y si se pueden hacer una psicoterapia, mucho mejor. Pero también que asuman de que siempre van a ser autistas y que se vayan amoldando a su vida y acomodando y vayan aceptando su autismo y vayan yendo a su propia velocidad, a su ritmo, a su propio ritmo. Esa es la única manera de manejar esto. Vayamos a nuestro propio ritmo. A ver, no fue mal en esta entrevista de trabajo, no encuentro trabajo. A mí, ¿saben qué fue lo que a mí me ayudó realmente? Y lo digo acá, no estoy haciendo aquí ninguna cosa distinta de lo que debiera hacer, pero tengo que contarlo porque a lo mejor le sirve a alguien. Cuando yo estaba con esa depresión terrible, y mi tía le rezó a Santa Teresita, qué sé yo, a mí me llevaron para allá, fuimos a los Andes a agradecer que yo estaba ya mucho mejor, y yo sentí ahí una cosa pero impresionante. Yo sentí ahí la presencia de Dios. Y no estoy evangelizando, que quede claro eso. Y por esas cosas de la vida entré a la renovación carismática católica. Y ahí me cambió bastante la vida. Porque las personas carismáticas, o sea, de partida las personas carismáticas, o sea, muchos católicos no son muy, ¿cómo decirlo? Muy, para mí es así, pero no son muy practicantes de repente. Yo no estoy generalizando, pero digo así más o menos. Pero en el grupo carismático se produce una cosa muy bonita porque la gente es muy cariñosa, te dan mucho cariño, como que no te juzgan, Entonces uno como que ahí encaja. Primera vez que yo siento que encajé en un grupo, en la renovación carismática. Y yo más que buscar a Dios iba a buscar amistades, porque me sentía muy sola. Y, y eso me hizo muy bien, porque ahí yo iba a buscar amistad y conocí al Señor que existe para mí. Muchos autistas con pensamiento demasiado lógico no lo creen así. Pero mi experiencia es que sí, y me ayudó muchísimo, muchísimo. Yo siempre me estoy apoyando en Dios y eso me sacó muchísimo adelante. Entonces, bueno, a lo mejor encuentran otras maneras, otras formas. Para mí esta fue la forma. Pero le digo que siempre a los chicos autistas que están deprimidos, que les cuesta todo, que les cuesta mucho todo, yo les digo, siempre la ayuda llega de alguna parte. Si ustedes lo piden de verdad. De repente puede ser de la persona más inesperada. No todo el mundo es malo. No toda la gente nos quiere hacer daño. También hay gente buena. Y esto me pasó a mí en la renovación carismática. Yo lo cuento porque es muy bueno que se sepa. Y bueno, yo quiero llegar hasta aquí con el video porque yo tiendo mucho a alargarme en las cosas y creo que con lo que dije más o menos ya está bien. Así que mejor me despido al tiro. Y bueno, que tengamos todos una buena semana y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.